Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a la próxima media hora en la cual trataremos diferentes temas de salud. El primero de ellos tiene que ver con algo que seguramente escuchaste mencionar alguna vez. Me refiero a la colecistitis aguda. Para hablarnos acerca de este tema, contamos con la presencia del doctor Pablo Obiaño. Él es médico especialista jerarquizado en clínica médica. El tema que vamos a tocar en el día de hoy es una patología que es bastante frecuente que se llama colecistitis aguda. Mucha gente la conocerá porque alguien de su familia o alguno de su entorno puede haber padecido un ataque de vesícula, que es un órgano que se encuentra en la parte alta superior derecha del abdomen, que se encarga de acumular la bilis dentro de ella y almacenarla y concentrarla para después liberarla y ayudar a la digestión, sobre todo de las grasas en el intestino. Esta patología, que más bien es quirúrgica, es decir, porque el final del tratamiento es la cirugía colecistectomía laparoscópica, es patrimonio del cirujano, pero lo puedo hablar porque más de una vez nos vienen a consultar por la sintomatología a nosotros los clínicos, o también lo hacen de manera repentina, ir a una guardia. La sintomatología no podemos dejarla de lado sin pensar que en la vesícula se han formado piedras, cálculos o litiasis que le llamamos, porque ese es el origen del que vamos a hablar de esta colecistitis aguda. Entonces, el paciente presenta como síntomas náuseas, vómitos, distensión abdominal, se hincha el abdomen y un dolor en la zona alta y derecha del abdomen. Cuando el ataque es agudo, se produce en forma clara. La vesícula tiene la forma de una pera y tiene un conducto de salida que se llama cístico. Ahí se enclava un cálculo y entonces la vesícula se infla, se hincha y se produce la colecistitis aguda. Normalmente esto puede durar más de 6 horas y lo habitual es que vengan inmediatamente a una consulta médica, a un consultorio o a una guardia. Ahí nos van a contar todos estos síntomas y el médico lo que va a hacer es una serie de estudios para tratar de confirmar de que esto se trata de una colecistitis aguda. Primero lo va a interrogar, lo va a examinar y va a tocar en esa zona y va a haber un dolor muy característico que se llama signo de Murphy, que es cuando respira hondo, un dolor intensísimo al tocar con los dedos en esa zona. Se piden análisis, normalmente hay aumento de los glóbulos blancos, algo así de más de 11.000 en los glóbulos blancos, y el estudio básico es una ecografía abdominal, que es un método incruento pasado con un aparatito sobre la zona del hígado y la vesícula, que va a encontrar a la vesícula con sus paredes inflamadas y con cálculos en su interior. Bueno, esto automáticamente hay que pasárselo al cirujano para que haga la intervención quirúrgica, que es la cirugía laparoscópica, que no necesita más que de 3 incisiones, no es cruenta, tiene una internación corta, que puede ser de 24 horas o en el mismo día se pueden ir a la casa, es menos problemática estéticamente y tiene un costo mucho menor que otro tipo de cirugías. Quisiera dar una información al respecto de quién tiene más chance de tener esto. En realidad, la mujer en determinada edad, sobre todo de los 39 a los 50 por ahí, tiene el doble o triple frecuencia más que el hombre de padecer de colecistitis o colelitiasis, cálculos en la vesícula, que es lo que después traería la colecistitis aguda. Después, con el paso de los años, se van equilibrando o va bajando la dimensión, pasaría a ser de 1,5 a 1 la relación. Y hay factores de riesgo. Eso es muy importante que la gente lo conozca. O sea que hay factores que pueden favorecer a que se formen cálculos dentro de la vesícula. Ellos son la edad, cuanto más años se tiene, más chance se tiene de tener cálculos en la vesícula.
la obesidad, tener multiparidad, es decir, las mujeres que han tenido hijos, la pérdida brusca de peso también puede traer acarreado formación de cálculos, que tengan menos motilidad o contractilidad la vesícula, eso se ve en mujeres embarazadas o pacientes diabéticos, en los que tienen triglicéridos altos. Y también puede ser que un antecedente familiar materno aumente un poco la frecuencia de esto. Para terminar, vamos a decir que hay 3 complicaciones serias, por eso es muy importante tomar intervención, que serían la pancreatitis, es decir, si un cálculo o una piedrita emigra y va por el conducto colédoco hasta el final, donde se desemboca en el intestino, y se atranca esa piedrita en esa zona, puede tapar el conducto que trae los líquidos pancreáticos y provocar una pancreatitis, que es una patología bastante grave. La otra sería la colédocolitiasis, es decir, que se atranque un cálculo en el colédoco. Esto también merece ser extraído o quirúrgicamente cuando lo operan o a través de un gastroenterólogo por una, endoscopía retrógrada. Y lo más temible sería también, aparte de la pancreatitis, una colangitis, es decir, una infección de la vía biliar producto de la obstrucción por cálculos del conducto que drena la vesícula. Así que más o menos esta es una información. Los pacientes suelen tener ataques después de comidas copiosas o que tengan alto contenido en grasas o fritos o de altas calorías. Así que si hay pacientes que están teniendo, luego de comer, distensión abdominal, nauseoso o alguna cosa de esa, sería conveniente que vaya a un médico para que le haga una ecografía y algunos estudios de laboratorio. Te contamos que tanto esta nota como todas las que vas viendo durante el programa se encuentran subidas a nuestro canal de YouTube. Allí nos encontrás como Hablemos de Salud. Queremos disfrutar cada momento mientras planificamos nuestras próximas vacaciones en familia. Vos tenés planes, nosotros tenemos planes para vos. Contá con los planes de salud de HPC, pensados para cuidarte en cada etapa de tu vida. Informate sobre todos nuestros planes y coberturas en hpc.org.ar. HPC, hecho para cuidarte. Natalis, centro dedicado exclusivamente al diagnóstico y tratamiento en medicina reproductiva, con el respaldo de Procrearte, Bioprocrearte y Maternity Bank. Rodríguez 922. Sandra Alonso, licenciada en psicopedagogía, entrenamiento mental para adultos y adultos mayores, trastornos y dificultades específicas del aprendizaje, trastornos del espectro autista. Teléfono 223-576-7858. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. elhotelfrancia.com.ar. En Tandil, Farmacia Traverso. Más de 20 años de responsabilidad y compromiso con sus clientes. Centro de vacunación oficial. Sector de dermocosmética. Farmacia Traverso, Bolívar esquina Chile, en la web farmaciatraverso.com. La Estación, el equilibrio perfecto entre tu café diario y un lugar único. Coffee Shop La Estación, Chávez 540. Te seguimos ofreciendo el más cálido servicio. Es momento en Hablemos de Salud de la ecografía, más precisamente de la ecografía infanto-juvenil en niñas y adolescentes. Quien nos va a hablar acerca de este tema es la doctora Gabriela Ceticase, especialista en diagnóstico por imágenes. La ecografía es un método sencillo, es un método accesible, es un método no invasivo. Lo importante es que no provoca radiaciones, por lo cual no es nocivo. Y lo que hace es emitir una onda sonora a través de un transductor, que es el que apoyamos sobre la piel del paciente. Esa onda entra en el cuerpo y choca contra los diferentes órganos
se refleja, o sea, devuelve una imagen que es la que vemos en el monitor y se traduce en una escala de grises entre el blanco absoluto y el negro, y esos grises son los que nos dan la información. Con respecto a la ecografía ginecológica especialmente, es una ecografía que lleva una preparación específica, que es ingerir una cantidad de líquido un tiempo antes como para poder llenar completamente la vejiga. La vejiga llena nos facilita la evaluación de los órganos intrapelvianos al darnos una ventana acústica y vamos a poder evaluar los órganos que es el útero, ovarios y el endometrio. En cuanto a las niñas, la ecografía ginecológica se pide si tienen alguna duda o si por algún tipo de malformación que existiere, casos raros, pero actualmente se está pidiendo más frecuentemente debido a un desarrollo ginecológico temprano de las niñas que está ocurriendo, que eso está en estudio. En cuanto a las adolescentes, es cuando tienen la menarca, o sea, su primera menstruación. Allí se les indica una ecografía ginecológica y mamaria de control y también puede pasar que las adolescentes tengan algún trastorno del periodo, alguna falta, y entonces se las estudia con una ecografía ginecológica para descartar algún quiste de ovario o alguna otra anomalía. Poliquistosis ovárica también puede existir. Algo importante a destacar es que la ecografía, como mencionamos antes, no irradia, entonces no es nociva y se la puede utilizar en diferentes controles. En cuanto a la preparación, la ecografía ginecológica requiere la ingesta de líquido, principalmente no gaseoso, o sea que no contenga gas, porque el gas nos es mal conductor. La vejiga llena nos va a hacer una buena ventana en la pelvis para poder evaluar los órganos intraabdominales, útero, ovario y endometrio. En el caso de las niñas se les indica 300 o 500 centímetros cúbicos un tiempo antes. A veces con paciencia hay que estudiarla 1 o 2 veces por el hecho de ser niñas. La ayuda de los padres nos es fundamental, la contención de los padres, crear un clima cálido y, bueno, sobre todo hacerlo como un juego, ¿no? En el caso de las adolescentes se les indica lo mismo que a un adulto, se les da 1 litro de agua 1 hora antes y con esa preparación podemos evaluar adecuadamente la pelvis. Como conclusión final, teniendo en cuenta el tiempo de pandemia que hemos transcurrido y que estamos transcurriendo, no duden en llevar a sus niñas y adolescentes al pediatra, al ginecólogo a consulta. Empezá a seguirnos en nuestro Instagram. Recordá que allí nos encontrás como hablemosdesalud.tv. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. Festejamos junto a vos 68 años al servicio de la comunidad. Gracias por elegirnos. Clínica 25 de Mayo, donde vos estás. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. elhotelfrancia.com.ar. Vos ya nos conocés. Forero, muebles en Mar del Plata. Amplia gama de sillones, tapicería propia, materiales de primera calidad, trabajos a medida. Forero, vení a conocer nuestro showroom en Avenida Colón 3056. Natalis, centro dedicado exclusivamente al diagnóstico y tratamiento en medicina reproductiva, con el respaldo de Procrearte, Bioprocrearte y Maternity Bank. Rodríguez 922.
En Tandil, Farmacia Traverso. Más de 20 años de responsabilidad y compromiso con sus clientes. Centro de vacunación oficial. Sector de dermocosmética. Farmacia Traverso. Bolívar esquina Chile. En la web farmaciatraverso.com. La Estación. El equilibrio perfecto entre tu café diario y un lugar único. Coffee Shop La Estación. Chávez 540. Te seguimos ofreciendo el más cálido servicio. En el primer bloque, el doctor Pablo Obiaño nos hablaba acerca de la colecistitis aguda y de que la solución a la mayoría de estos casos tiene que ver con una intervención quirúrgica. Ahora, ¿cómo debemos prepararnos para llegar a una cirugía, no solamente que tenga que ver con la vesícula, sino con cualquier otro tipo de cirugía? De eso nos habla a continuación el doctor Enrique Ferrer. Estamos con el doctor Enrique Ferrer, cirujano general y de tórax, porque si hay algo que generalmente nos causa mucho estrés es cuando nos dicen, bueno, te tenés que operar. Ok, me tengo que operar, pero ¿qué tengo que hacer antes de esa operación para llegar bien preparado? ¿Cuáles son esos pasos previos que hay que seguir antes de una cirugía? Bueno, buenos días. Para llegar al momento de la cirugía, o sea, al quirófano, los pasos previos son, desde que el cirujano o algún médico indica una cirugía, hacer lo que se denomina el prequirúrgico, ver si ese paciente está en condiciones de someterse a una cirugía. Para las cirugías vamos a encontrarnos que hay distintos tipos de anestesia que hay que hacer, que es para que el paciente no sienta dolor durante la cirugía, que pueden ser anestesias locales, anestesias regionales, o sea, que quede sin sensibilidad o que no sienta dolor una región del cuerpo y no todo el cuerpo, o la anestesia general, que es cuando el paciente queda completamente dormido. Obviamente, de acuerdo al tipo de anestesia, va a necesitar una evaluación prequirúrgica diferente, pero lo más habitual, hablemos de una anestesia general para una cirugía de las más habituales, como puede ser operarse de la vesícula o de una hernia, en donde el paciente va a estar completamente dormido, hay que hacer una serie de estudios prequirúrgicos que básicamente incluyen un análisis de sangre para ver cómo está todo su metabolismo, que el paciente no tenga anemia, que no esté cursando una infección en ese momento, que su azúcar en la sangre esté controlada, que sus iones y toda su parte metabólica esté normal, y además su coagulación, por ser de una cirugía, también debe encontrarse en condiciones normales, por lo cual el médico lo que va a solicitar es un análisis prequirúrgico, un análisis de sangre. A veces puede complementarse con un análisis de orina. Luego, la cirugía implica un estrés para el organismo, como salir a hacer un ejercicio importante. Entonces hay que ver cómo está la parte cardiovascular, el corazón. Entonces, la consulta con el cardiólogo también es importante y es primordial. Y el cardiólogo va a evaluar el riesgo quirúrgico cardiovascular que tiene ese paciente, que muchas veces es una entrevista en un paciente joven, deportista, y un electrocardiograma, y con eso está suficiente para hacer un riesgo quirúrgico, y muchas veces, de acuerdo a las otras enfermedades, comorbilidades que llamamos, son las otras enfermedades que pueda tener el paciente, porque a veces no tienen una sola cosa, puede requerir algún otro estudio un poco más complejo, una ecografía del corazón que se llama ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, que es esa que se hace en la bicicleta, o la ergometría, que son cosas que va a decidir el cardiólogo, que no a todos se le hacen, pero que a veces para determinados tipos de cirugía puede ser necesario. Y muchas veces una evaluación de los pulmones, la parte pulmonar también es importante, que es una imagen, como es una simple radiografía, y a veces una consulta con el neumonólogo. Supongamos que vamos a operar a alguien del pulmón y hay que hacer una resección de pulmón y sacar un pedacito de pulmón o una parte importante del pulmón. Hay que ver qué capacidad respiratoria tiene ese paciente mediante una evaluación con el neumonólogo y una evaluación funcional de ese pulmón para ver si podemos hacer o no la cirugía. Eso sería la primera parte, lo que pide el cirujano en la primera entrevista. Obviamente es muy importante explicarle al paciente a qué se va a someter, qué implica someterse a una cirugía, de qué se trata la cirugía, cuáles son los riesgos, cómo es su preparación previa, cómo va a ser el durante mientras está internado y qué va a pasar después de la cirugía. Todo eso se hace en la primera entrevista, se charla, se consensúa con el paciente para que él sepa a qué se va a someter y se piden todos estos estudios prequirúrgicos. Una vez que vuelve el paciente con todos estos estudios completos, si el paciente ya se encuentra en condiciones quirúrgicas, ahí se acuerda una fecha de cirugía, un horario, y se le explica cómo se va a preparar para ese día en donde va a ocurrir la cirugía.
Fundamental también, porque hasta acá venimos con lo que es previo. Ahora, Exacto. el día de la cirugía, ¿cómo se procede? Bien, normalmente hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, saber si el paciente, que esto se hace en la entrevista previa, qué medicaciones toma, porque hay medicaciones que se pueden abandonar, medicaciones que no, y medicaciones que sí hay que suprimir, como por ejemplo si el paciente está anticoagulado. Si toma alguna aspirina o aspirineta, probablemente haya que suspenderla. Entonces, lo que se le dice al paciente es, primero, a qué hora se va a presentar a internarse, que es para llegar a la cirugía, si va a ser con anestesia general, es importante que esté en ayunas, que no coma ni tome nada, ¿sí? 8 horas antes de esa cirugía tiene que estar en ayunas. Hoy se dice que líquidos claros, básicamente el agua y alguna cosa más, hasta 2 horas antes de la cirugía se puede ingerir, y no en gran cantidad, pero que se puede ingerir. Y hay medicación que, por supuesto, si está anticoagulado, la vamos a suspender. Y hay otra medicación que, al contrario, es importante que la tome. Si el paciente está con una medicación para la presión o para la glándula tiroides, esas medicaciones no las debe suspender, las debe seguir tomando para que en el momento de la anestesia estén sus parámetros vitales normales. Por el contrario, como decíamos, si está anticoagulado o toma algo para la diabetes y él va a estar en ayunas, que son medicaciones que bajan el azúcar, conviene suspenderlas o saltear esa dosis. Además de la medicación y demás, recordarle que traiga todos sus estudios prequirúrgicos. Muchas veces hacemos una consulta preanestésica antes de la cirugía para que tenga una charla con el anestesista, sobre todo en las cirugías de magnitud más importante. Y recomendamos un baño prequirúrgico con algún jabón antiséptico. Esos se bañan antes de venir a la institución a internarse para operarse. Y a veces hacemos lo que se llama una analgesia preoperatoria. Empezamos a tomar algún analgésico 24 horas antes de la cirugía, que eso se lo damos indicado, para que en el postoperatorio el dolor está demostrado que si uno lo empieza a tratar antes de hacer la cirugía, la respuesta postoperatoria es muchísimo mejor. Y después van a haber cirugías muy puntuales, como por ejemplo si uno se va a operar del intestino, en donde si uno va a seccionar una parte del intestino y volverlo a unir, es importante que ese intestino por dentro esté limpio. Entonces se hace una preparación para que ese intestino esté limpio antes de la cirugía, que eso se explica cómo se toma y demás, para que llegue a la cirugía con esa preparación también bien hecha. Algunas cosas muy pequeñas que tengamos que saber de lo que va a ser ese posoperatorio. Sabemos obviamente que cada cirugía es particular y es específica, pero digo, a rasgos generales que tenemos que tener en cuenta para cuando nos vamos. Bien, perfecto. Obviamente eso ya se consensúa desde la se le explica al paciente en la primera visita. ¿Qué le implica el posoperatorio? Algo que nos pasa muy, muy frecuente es cuando operamos chicos adolescentes o que ellos piensan que venir a hacerse una cirugía es como ir a la peluquería y que van a salir de ahí, que van a poder hacer una vida completamente normal, y la van a poder hacer, pero hay que explicarles que es algo importante, que les va a generar algunas limitaciones. Entonces en los adolescentes es importante generar ese vínculo y explicarles qué les va a pasar. El adulto ya lo tiene más asumido. Bueno, depende mucho de qué cirugía va a ser, pero por ejemplo, en los posoperatorios hoy en día, con el auge de la laparoscopía y demás, muchos son prácticamente ambulatorios. Se operan y se van de alta en el día, a veces a las 24 horas, 48, 72 horas. Mientras está internado, se les va alimentando, se les da analgésico para que no tengan dolor y se les va explicando qué va a pasar en el posoperatorio. Pero hay veces que es tan cortita que hay que hablarlo antes porque se van en el mismo día. El posoperatorio, como decíamos, por ejemplo, si uno se operó de vesícula, tiene que saber que durante 15, 20 días va a tener que hacer una dieta especial hasta que el hígado se acostumbre a funcionar sin vesícula, por ejemplo. Si un paciente se operó de una hernia, es importante que no haga esfuerzos hasta que esa cicatriz tenga la fuerza suficiente como para soportar la vida diaria y los esfuerzos diarios. Pero básicamente el paciente que se va de alta tiene que saber que en los primeros días va a tomar un analgésico para no tener dolor, que es importante que no haga grandes esfuerzos, sobre todo la primera semana, los primeros 15 días, pero sí que puede hacer cualquier actividad normal de la vida diaria. Él puede vestirse, afeitarse, bañarse, incluso hasta subir una escalera de algún escalón sin problema. Además de, bueno, como te decía, toda su vida diaria. ¿Es una conducta habitual tener que tomar antibióticos después de la cirugía? No. El antibiótico está demostrado que en la inducción de la anestesia, o sea, cuando el paciente se está por dormir, ahí se hace una dosis profiláctica.
y eso nos previene de las infecciones postoperatorias. Luego depende del tipo de cirugía, si es una cirugía limpia, si es una cirugía limpia contaminada, si es una cirugía sucia, que eso depende mucho del tipo de cirugía, si vamos a abrir el intestino, no lo vamos a abrir y demás. Hay veces que se requiere un antibiótico postoperatorio, pero son las menos. Generalmente las cirugías programadas y limpias no lo requieren. Si una cirugía de urgencia y, por ejemplo, una apendicitis donde estaba perforada y demás, ese sí va a requerir. Pero eso, bueno, se le dice al paciente y no es lo habitual. Lo que sí generalmente se les da es un analgésico. Seguimos hablando de salud en las redes. Búscanos en Facebook como Hablemos de Salud. Hasta acá llegamos con el Hablemos de Salud de hoy. Les recordamos que todos los contenidos que fuimos viendo a lo largo del programa los pueden revivir en cualquier momento y lugar a través de nuestras distintas redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Y por la televisión nos vamos a encontrar todas las semanas a través del canal número 7 de Flow en Mar del Plata, en Balcarce y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a través de la señal 525 de Flow en el resto del país.